esta hora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a Fernando Callejas, asambleísta por Creo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, asambleísta. Muy buenos días, Liz, un gusto estar con ustedes, saludos cordiales, a las órdenes. Bueno, se trató este fin de semana la ley anticorrupción en el Pleno de la Asamblea y quisiera empezar preguntándole cuál es su perspectiva, hacia dónde se encaminan estas reformas al Código Integral Penal, al conocer la postura del Pleno del Legislativo, ¿hacia dónde cree que se apunta? Bueno, mire, en todo caso es una iniciativa del Ejecutivo, iniciativa a la que se han sumado algunas iniciativas también de asambleístas de la Asamblea Nacional, y esto apunta obviamente a luchar contra la corrupción, este mal terrible que azota la sociedad ecuatoriana y que en los últimos meses y años obviamente se ha convertido, yo diría, en una verdadera pandemia. Por lo tanto, cualquier ley que se apruebe, cualquier medida que se apruebe para luchar efectivamente contra la corrupción, esta es bienvenida y tenemos nosotros como asambleístas la obligación moral de aprobarlas. Pero ¿cuál es su lectura del sentir del Pleno? ¿Va a haber una posición coincidente, concordante en la aprobación de tal y como está elaborada esta propuesta de ley anticorrupción? Bueno, mire, en todo caso se trató ya el primer debate en base al informe presentado desde la Comisión de Justicia y claro, pues los asambleístas, algunos asambleístas han presentado algunas inquietudes, pero yo diría que el sentir mayoritario de los asambleístas, además como tiene que ser, es por la aprobación de esta ley. Así que espero yo que este proceso de elaborar o incorporar algunas iniciativas planteadas en el Pleno puedan procesarse en la Comisión de Justicia y esto sea presentado para un segundo debate a la brevedad del caso, y yo pienso que esto será definitivamente aprobado por una gran mayoría de asambleístas. Ahora, cuando usted dice la brevedad del caso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, considerando que es indispensable tener esta ley como requisito para que el Fondo Monetario Internacional realice ese siguiente desembolso ahora en el mes de diciembre? Sí, Liz, y si me permite, ¿no? Hay algunas personas que han cuestionado esta solicitud del Fondo Monetario Internacional, señalando inclusive que esto va en contra de nuestra soberanía. De ninguna manera, si un organismo internacional, que además estos organismos internacionales están también inmersos en esta necesidad de luchar contra la corrupción, no solamente en el Ecuador, en muchos países del mundo, nos han solicitado que esta ley sea aprobada para de esta manera evitar que cientos o tal vez miles de millones de dólares de los escasos recursos que tiene el Ecuador se desperdicien o se despilfarren a través de la corrupción. Obviamente que tenemos que oír y escuchar este gentil pedido del Fondo Monetario Internacional y esto será aprobado antes del receso legislativo. Por ley hay 2 periodos de receso legislativo y si mal no entiendo, este segundo periodo se empezará a correr desde el 15 de diciembre, por lo tanto hay el compromiso, el señor presidente de la Asamblea inclusive así lo ha manifestado, de aprobar esta ley y también la otra ley importante, la extinción de dominio, que esa ya está inclusive en el orden del día para segundo debate. Tengo entendido que eso seguramente se aprobará en el Pleno que ha sido convocado para el día de mañana. Bueno, pero más bien los cuestionamientos asambleístas van por el lado de por qué tuvo que ser necesario que venga el Fondo Monetario Internacional a ponerlos a correr para dar paso a la aprobación de esta ley, cuando desde el inicio de gestión del gobierno se habló de la necesidad de una cirugía mayor a la corrupción y cuando el país ha venido conociendo desde hace tiempo atrás casos de corrupción que nos han horrorizado. Pero es ahora, cuando necesitamos ese dinero, que la Asamblea dice, bueno, vamos entonces sí a dar paso a esta Asamblea. ¿Por qué no antes? A este proyecto de ley, perdón, ¿por qué no antes? No, mire, en todo caso se han presentado iniciativas desde mucho tiempo atrás. Yo mismo presenté a inicios del 2018, en enero del 2018, si no me equivoco, sanciones mucho más drásticas para aquellas personas, aquellas autoridades que cometen actos ilícitos en contra de los intereses de la fe pública del Estado ecuatoriano. Mire, eso se tramitó en la Comisión de Justicia, lamentablemente no se dio paso. Todavía recuerdo que se dijo, porque yo estaba planteando que se incrementen las penas para estos delitos, porque yo considero inclusive que un delito de corrupción es un delito de lesa humanidad.
Porque mire usted, si se roban dinero de un país pobre, está evitándose que se dé educación a personas que necesitan educarse, salud a personas que necesitan curarse, etcétera. Pero ahí se dijo que no se puede caer en el populismo penal, se habló de la dosimetría penal, de la proporcionalidad penal, y eso quedó en nada. Así que sí se han presentado iniciativas, y esta iniciativa del Ejecutivo, quiero decir, se presentó hace más de 10 o 11 meses, y a esta iniciativa se han sumado iniciativas de 5 o 6 asambleístas. Por lo tanto, sí ha habido este interés de luchar contra la corrupción. Mire usted que yo, en lo personal, desde que llegué a la Asamblea Nacional hace 3 años y medio, solicité que la Asamblea se pronuncie para pedir al Gobierno Nacional se constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción con asesoría de la ONU, que fue además una propuesta del actual gobierno. Logré en la segunda intención que la Asamblea se pronuncie. Nunca el gobierno dio paso a esto. Pero bueno, Liz, más vale tarde que nunca. Ahora tendremos que aprobar esta ley porque, reitero, cualquier medida que se tome para luchar contra este cáncer que ha enraizado en nuestro país será bienvenida. Y esto tiene que aprobarse y será aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Pero ahora que usted dice más vale tarde que nunca, si esta ley se hubiera aprobado antes, se hubieran evitado o se hubiera podido sancionar de mejor forma aquellos actos de corrupción que nos han horrorizado durante esta época, sobre todo de pandemia. Pero precisamente con lo que usted dice, asambleísta, usted acaba de poner un ejemplo, usted propuso algunos cambios y no se dieron. ¿Qué ha habido? ¿Falta de voluntad política? No, mire, en todo caso, pues yo no voy a este momento a cuestionar lo que hizo o no hizo la Comisión de Justicia en su momento. Yo soy respetuoso de lo que ahí se decidió, simplemente le estoy señalando que eso no se hizo. Ahora, mire usted, leyes sí hay. Hay que también por parte de los ciudadanos exigir que las diferentes funciones del Estado cumplan su labor. Por ejemplo, Fiscalía está haciendo ahora un estupendo trabajo. Ese trabajo estupendo tiene que ser complementado por la actuación de jueces probos, jueces que, apegados a la ley, dictaminen las sentencias que deben dictaminarse en contra de aquellos que han perjudicado al Estado ecuatoriano. Pero le voy a decir algo también, Liz, y esto es importante. Así como en la salud hay que prevenir para no enfermarse, en la corrupción, evitando actos de corrupción, hay que prevenir. ¿Y cómo evitamos actos de corrupción? Eligiendo bien. Tenemos que elegir a personas honestas, a personas serias, que lleguen a la función pública no a usufructuar de esa dignidad que les ha entregado el pueblo ecuatoriano, sino a actuar honestamente, responsablemente, sin topar un centavo de los sagrados recursos de los ecuatorianos. Y ahí tenemos un gran desafío en febrero del próximo año cuando vayamos a las urnas, precisamente como usted dice, ser responsables de a quién elegimos. Pero usted ha mencionado, asambleísta, leyes hay, es cierto, pero se ha visto, y por lo que se analizó este proyecto que conlleva reformas, que se necesitan de otras leyes. De hecho, este proyecto de ley incluye o establece 4 nuevos delitos penales relacionados con la contratación pública, el tema de sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia. Tal y como están planteados, el hecho de incluir estos nuevos 4 delitos responde a esas exigencias que tiene el país para poder sancionar a quienes incurran en ese tipo de delitos. Mire, Liz, de alguna manera esto ya también está contemplado en el actual Código Orgánico Integral Penal. Hay que decirlo, acaban de ser juzgados por el bochornoso episodio de los sobornos 2012-2016 algunos empresarios que cayeron en la tentación del gobierno de ese momento de entregar coimas para beneficiarse de contratación pública. Están sentenciados, si no me equivoco, están 8 representantes o empresarios que cayeron en esas malas prácticas y están sentenciados. Ahora se tipifica de una manera mucho más puntual. Efectivamente se está tipificando también, por ejemplo, la elusión en procesos de contratación pública de ciertos requisitos para evitar precisamente la corrupción. Está bien, se tipifica de una manera mucho más puntual. Igualmente se está tipificando de manera mucho más puntual esta mala práctica y que no se comprende por qué. Si usted tiene en el mercado precios de $100 por cualquier producto, en esos procesos de contratación le ponen 300. ¿Por qué razón?
entonces eso queda debidamente tipificado y con sanciones muy drásticas. Está bien que así se haga, Liz, porque efectivamente a través de la... Sí. También se está enfocando muchísimo asambleísta en el hecho o tratando de visualizar el hecho de que se necesita también castigar a quienes usufructen en un estado de emergencia, como lo que acabamos de pasar, lo que estamos pasando en esta pandemia, que se aprovechan de estos estados de excepción donde la contratación se puede dar de otra forma y aprovechan de eso de ahí precisamente para robarle al Estado, robar esa plata a beneficio propio y no pensando en el bien del país. Así es, Liz, y mire, usted me da argumento para señalar otro asunto. Efectivamente, aquellos que se aprovechan de estos momentos de excepción tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley, y así está. Pero mire usted que para configurar este entorno de lucha contra la corrupción, yo he presentado como asambleísta una iniciativa y está tratándose en la comisión en la que yo estoy trabajando, una comisión estupenda que hace un buen trabajo y que seguramente se va a presentar en los próximos días, una reforma a la ley de empresas públicas, en donde yo he señalado que tiene que cerrarse ese invento perverso del anterior gobierno del giro específico de negocio. A través de giro específico de negocio se contrató una gran cantidad de contratos a dedo, determinándose que no se daba por esta urgencia que tenía de contratarse siguiendo el debido proceso, si no se entregaba a empresas comprometidas ya con la corrupción. Eso tiene que cerrarse. Yo dije en la Asamblea Nacional, debe cerrarse esa puerta abierta a la corrupción que es la excepcionalidad y este giro específico de negocio. Estoy seguro que eso, como está en la comisión en la que yo estoy trabajando, se va a aprobar en la reforma a la ley de empresas públicas, para que la empresa pública, y no solo la empresa pública, todo el sector privado, acuda a estos contratos directamente entregados por forma o de manera absolutamente excepcional, y no como ha sido en los últimos tiempos y especialmente en el gobierno anterior, una práctica común, acudir al giro específico de negocio y al entregar contratos a dedo. Ahí estuvo una gran puerta abierta a la corrupción. Eso debe cerrarse, ojalá así suceda. Bueno, y contemplando eso, teniendo eso como antecedente, ¿cómo queda lo relacionado con los delitos de peculado, de cohecho, de tráfico de influencias, donde también en estas reformas que se están planteando, pues se busca, se aplique el máximo de la pena para ese tipo de delitos? Pues el juez tendrá que aplicar la ley de acuerdo a lo que se determina, y efectivamente se está buscando, sin caer en el tristemente ya célebre populismo penal, porque yo también en la Asamblea dije, entonces no caigamos en el populismo penal, premiemos a los pícaros y a los corruptos, pues. En todo caso, que se haga, Liz, cualquier reforma necesaria, que se la va a hacer, y también eso tenemos que estar atentos y solicitar con el debido comedimiento y respeto a las otras funciones del Estado, que Fiscalía cumpla su trabajo y que los jueces impartan justicia de acuerdo a la ley vigente y de acuerdo a lo que debe ser la sanción ejemplar para aquellas personas que cometen delitos en contra de los sagrados recursos del Estado ecuatoriano en este caso. Pero, asambleísta, ¿y cómo lograr eso? Porque esa es precisamente una de las preocupaciones que algunos de sus coidiarios expresaron durante el debate. Ellos decían, ¿cómo lograr que esto no se quede en una letra muerta? Porque si bien hay coincidencias, posturas coincidentes dentro de la Asamblea en torno a que hay que endurecer penas, lo cierto es que cómo lograr que se lo aplique y que eso no quede simplemente plasmado en un papel. No, mire, Liz, en todo caso tenemos que ser optimistas, pues tenemos que tener algún tipo de confianza en nuestra institucionalidad, y mire usted que sí se ha recuperado la institucionalidad en el país. Felizmente, a través de la consulta popular de febrero del 18, se tiró por el borde o al tacho de la basura ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, invento del correísmo, que generó en el país la más grande impunidad y obviamente la más grande corrupción de la que se tenga memoria en este país. Se ha recuperado la institucionalidad, ahora tenemos una fiscalía que está actuando, tenemos una procuraduría en la cual podemos confiar, tenemos una Corte Constitucional proba, tenemos jueces en la Corte Nacional que están haciendo su trabajo, así que tenemos que seguir por ese camino, Liz, y tenemos que los ecuatorianos recuperar la confianza, y los ecuatorianos tenemos que estar conscientes
de que la sociedad en su conjunto tiene que luchar contra la corrupción. Ojalá podamos lograr aquello y ojalá este gobierno ya perdió su oportunidad histórica de hacerlo. El próximo gobierno, ojalá, que yo creo y ojalá sí sea, será el gobierno de Guillermo Lasso, el próximo gobierno constituirá la Comisión de Lucha contra la Corrupción con asesoría de las Naciones Unidas para que, en concordancia con nuestras instituciones, fiscalía, jueces, etcétera, se haga un buen trabajo para seguir luchando contra la corrupción y finalmente derrotar a la corrupción en el país. Ahora, lo que usted dice se da en un porcentaje de los casos, efectivamente, pero hay otros en los que no, y así lo han denunciado ciertas funciones donde no ven un trabajo comprometido de las otras funciones al momento de actuar en concordancia para poder sancionar casos de corrupción, y se lo ve desde el más alto nivel o el mayor tipo de delito hasta el menor tipo de delito, donde definitivamente amparados en lo que hoy es el Código Orgánico Integral Penal, se da paso a que más bien se queden estos casos en la impunidad. Pero mire usted, ahí pasa pues por la probidad de los jueces, ¿no? Y para eso también tenemos el Consejo de la Judicatura, que yo creo que ahora está bien constituido y está haciendo bien su trabajo. El Consejo de la Judicatura tiene que velar pues porque los jueces cumplan su trabajo de acuerdo a lo que determine el COIP y no pues pretendiendo o favoreciendo definitivamente a ciertas personas que por sus influencias o porque son personas de cuello blanco, como se dice, delincuentes de cuello blanco, muchas veces no reciben las sanciones que deben recibir. Eso tiene que terminar, pero reitero, Liz, yo tengo confianza en mi país, yo tengo confianza en la sociedad ecuatoriana, yo creo que esta gravísima crisis moral que estamos viviendo, y no solamente crisis moral, económica, política, social, se superará y volveremos nosotros a tener una sociedad en donde que obviamente pues habrá fallas, pero eso será excepción, no como ahora sucede que muchas veces los actos de corrupción al menos todos los días los conocemos y ya se ha convertido prácticamente en forma de vida de muchos funcionarios públicos. Eso tiene que terminar y terminará, reitero, cuando recuperemos la institucionalidad y cuando la Asamblea, haciendo su trabajo, apruebe estas nuevas leyes planteadas que, reitero, estoy seguro en cortísimo plazo se aprobarán. En cortísimo plazo hablo de aquí a 15 días más. Ahora, pero cuando usted habla de la probidad de los jueces, es un tema importante porque se ha puesto mucho ese tema sobre el debate. ¿Usted cree que es posible, una vez que el Consejo Nacional de la Judicatura perdió esa especie de función de fiscalización que tenía cuando alguien iba y denunciaba un mal proceder? Porque ahora eso lo tiene que hacer un juez. Hay que presentar esa denuncia ante un juez para que ese sea el que más bien realice una investigación sobre su par. Entonces, a la larga, ¿qué tan confiable puede ser un proceder como ese? No, mire, el Consejo de la Judicatura está facultado para hacer evaluación y para eventualmente analizar un procedimiento inadecuado de un juez. Sí, que efectivamente eso tiene que ser juzgado por una autoridad superior a ese juez, bueno, así tiene que ser, pero yo me imagino que eso será, no soy abogado, yo soy arquitecto, pero en todo caso, pues en estas lides políticas algo conozco y algo sé. Ese tendrá que ser un proceso muy simple, muy simplificado para efectivamente, si un juez se aleja de lo que debe ser esa gran responsabilidad que tiene un juez de actuar correctamente, pues tiene que ser sancionado, eso tiene que suceder, Liz. Ahora, para ir cerrando este tema, asambleísta, sin duda alguna, lo que ha pasado de estos casos, como lo que ha ocurrido en el sistema de salud, lo que ha ocurrido en el hospital del IES, durante este duro momento que ha vivido el Ecuador dentro de esta pandemia, yo creo que ha influido muchísimo en lo que va dentro de estas reformas de este proyecto de ley anticorrupción. De manera general, ¿cómo resumiría usted lo que va a recibir el país en caso de que se apruebe esta ley tal y como está? Liz, yo diría que es una herramienta más que damos a la sociedad ecuatoriana en su conjunto para luchar contra la corrupción. Esperemos que aprobada esta ley, aquellos que se sienten tentados para, en cumplimiento de sus funciones públicas, en lugar de cumplirlas honestamente, se desvían de su camino, sepan que hay una ley que les va a sancionar mucho más drásticamente que lo que anteriormente sucedía. Y esperemos que también
Fiscalía, reitero, y todos quienes forman parte de Fiscalía hagan su trabajo. Yo creo que se ha mejorado muchísimo en el trabajo que hace Fiscalía, cumplan su labor y esa investigación con la debida acusación pase a jueces, reitero una vez más, honestos, serios, que deben aplicar la ley sin ningún tipo de favor ni temor. Esperemos que eso suceda, Liz. Yo soy una persona que confío que esto sucederá. Tenemos que ir caminando poco a poco, pero yo creo que, reitero, tendremos que finalmente volver al sendero de la honestidad y de superar estas gravísimas pandemias que actualmente aquejan a nuestro país. No quiero terminar la entrevista sin preguntarle sobre dos temas. Sin duda alguna se ve que ante la ley anticorrupción podría haber sí una postura de mayoría que concuerde con la necesidad urgente de contar con una ley como esa. ¿Cómo ve usted el panorama más bien en cuanto a la aprobación de una ley de extinción de dominio que usted también mencionaba, y el país, es así, la necesita también una ley de ese tipo? Mire, eso, reitero, Liz, ya se dio el primer debate, es un proceso que se ha seguido de manera muy puntual en la comisión pertinente, ha tenido asesoría de la propia Fiscalía del Estado, de otras instituciones nacionales, de organismos internacionales, de la academia. Se ha entrado también en esto que se denomina el derecho comparado. En otros países, inclusive latinoamericanos, ya tenemos este tipo de ley. Por lo tanto, yo espero que esto, ojalá el tiempo nos alcance el día de mañana. Estamos convocados a un pleno para continuar la sesión que tuvimos el pasado día sábado, y yo espero que mañana tengamos los votos suficientes para aprobar esta importante ley. Otro mecanismo para luchar contra la corrupción. Por lo tanto, se van sumando una serie de iniciativas para efectivamente tener herramientas más adecuadas para superar y derrotar, que tenemos que hacerlo, este cáncer que carcome los cimientos de nuestra sociedad. Y la última pregunta que le quiero realizar tiene que ver en relación con el siguiente tema que voy a tratar hoy en los desayunos de 24 horas, y es esta decisión de la Comisión de Enmiendas de no dar paso a la propuesta que realizó el Comité por la Institucionalización Democrática de que la Asamblea cambie su estructura, cambie su sistema para convertirlo en un sistema bicameral. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted estaría de acuerdo en que se dé esta reconformación de la Asamblea? Yo estaría de acuerdo que se dé aquello, porque mire, Liz, algo tenemos que hacer. Pues la Asamblea Nacional con una credibilidad del 3%, esto es una vergüenza, y yo como asambleísta, obviamente que me siento avergonzado, no tengo que cargar culpas ajenas, pero bueno, así es. En todo caso, ojalá esto tenga este final feliz que debe tener. Ahí he escuchado a algunos asambleístas que al conformar la bicameralidad, algunas provincias pequeñas quedarían en desigualdad de condiciones con provincias grandes. Bueno, ahí se puede buscar alguna solución, pero hoy sí voy a decir algo. ¿En dónde quedan pues las 300,000 voluntades que firmaron esa propuesta de reforma a la Constitución, y que por decisión eventualmente de no todos los asambleístas quedaría en nada? Yo creo que eso debe respetarse. Veremos que finalmente sucede. Y yo estoy a favor que se apruebe esas reformas como están planteadas. Vamos a ver qué pasa en ese tema, que es precisamente lo que conversaré a volver del corte con mi siguiente invitado. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, asambleísta, aquí en los desayunos de 24 horas. Muy amable, muchísimas gracias, a las órdenes. Gracias a usted. Nos vamos a un corte.